Y el día de hoy nos toca ver los últimos 4 versículos, del 29 al 33. Son 5 versículos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 versículos que nos tocan ya y terminamos Josué. Qué maravilloso ha sido navegar a través de Josué, ¿no? Para mí ha sido de gran bendición. El día de hoy vamos a ver el tema del reposo terrenal al reposo eterno. 29 al 33. ¿Está Jonathan ahí arriba? ¿Jonathan? ¿Sí está conectado? Ahí va. Los invito a que vayan a su Biblia y vayamos versículo por versículo del 29 al 33. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después de estas cosas, ¿qué dice? Murió. Ya llegamos al final de un libro maravilloso y finalmente llega un momento que nadie esperábamos. Murió Josué, hijo de Nun. Pero dice algo bien importante, dice siervo de Jehová. Vamos a elaborar un poquito sobre eso en un momento. Dice, ¿siendo de cuánto? 110 años. El versículo 30 dice, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El versículo 32 también añade y dice, y enterraron en Siquem los huesos ¿de quién? Salió un personaje que 200 años atrás había vivido y partió, y salió ahora José. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Versículo 33 dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Necesitamos de ti. Te pedimos en el nombre de Cristo que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra la que nos hable a nuestro corazón, que pueda encontrar un corazón trabajado por ti, Señor. Una tierra ahí en el corazón, Señor, que haya sido trabajada para que con mansedumbre la recibamos, pero también la apliquemos y hagamos los ajustes que tú deseas que sean realizados en nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oye, pues qué historia, ¿no? Asombrosa y maravillosa ha sido lo que hemos visto en el libro de Josué. Qué hombre también tan asombroso, un hombre de Dios increíble, Josué. Lo hemos seguido mientras que guiaba a Israel desde el lado este del río Jordán. ¿Recuerdan cuando los sacerdotes llevan el arca del pacto, ponen en pie en el agua y se empieza a abrir? El Señor hace ese milagro. Puede pasar un sinfín de gentes a través del Jordán, todos viendo cuando iban, porque la orden del Señor era que se mantuviera el arca ahí en medio del río, ¿no? Del Jordán. Y entonces todos vieron la palabra, todos fueron testigos. No hubo ni uno que no pudo atestiguar la palabra de Dios representada a través del pacto, ¿no? Los muros de Jericó, el sol que se detuvo. Hemos visto tantas cosas, hemos visto también algunos pasos hacia atrás, ¿no? Pero por lo regular yo creo que lo que vimos fue victoria tras victoria. La victoria, bueno, la derrota también que sufrieron a causa del pecado de Acán, hasta que se puso a llorar Josué, rostro en tierra, los ancianos también, pidiéndole a Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos perdido? Y le dice, no, levántate, no es tiempo para que estés llorando, levántate, busca el pecado y erradica ese pecado. ¿Te acuerdas de esa parte, no? Sí. Pero bueno, vimos la conquista de la tierra de Canaán. Los primeros 7 años fueron intensos de guerra y fue muy sangrienta, ¿no? De hecho, para este momento todavía hay algunos enemigos, pero ya el dominio grande y poderoso ya está bajo control. Han pasado como 20 años y se han instalado en la tierra prometida. ¿Se acuerdan la asignación de tierras? Hubieron 7 tribus que al final no querían entrarle, pero porque no querían entrar en la conquista, es decir, entrar en conflicto militar, ¿no? Estaban de alguna manera, ¿cómo se dice? Conformados, ¿no? Eran como en cierto sentido conformistas, y entonces tuvo que Josué decirles, hey, tienen que pasar. Los lleva primero a Silo para establecer la correcta
la correcta adoración. No puedes hacer algo por el Señor si no estás en la correcta adoración al Señor. ¿Recuerdas? Si no hay esa correcta adoración, no puedes hacer nada por el Señor. Entonces por eso los llevó a Silo. Y después ya fue cuando los retó y entonces entraron a conquistar lo que les hacía falta, ¿no? El muro cayó plano, así flat en el piso. Altares fueron construidos, otros altares de dioses ajenos fueron destruidos también. Ciudades conquistadas, ciudades construidas. Vaya, llegamos ahora al final de una saga que ha sido increíble aquí en Josué. Pero hemos llegado también al fin de un hombre de Dios. Al final de la vida de un hombre de Dios. La historia del libro de Josué comenzó con una historia de triunfo, pero también de alguna manera termina en cierta tragedia. Y ahorita en unos instantes voy a elaborar sobre esa tragedia, ¿no? Lo que debería haber sucedido cuando Josué partió, no sucedió. Lo que debió haber sucedido. ¿Se acuerdan? Temprano en este capítulo 24, él dijo: hey, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Ustedes ahora elijan si han de servir a los dioses de allá de Egipto, o inclusive los de aquí en la tierra prometida, los que encontramos aquí entre los amorreos, o inclusive decidan ustedes si quieren regresar a los ídolos, a servir a los dioses de nuestro padre Abraham, porque Abraham no era venía de ese trasfondo, ¿no? Entonces decídanse. Yo ya elegí, no les rogó, y ellos de una manera ansiosa y emocional, estomacal, le digo yo, decir: no, ni se te ocurra, no, como nosotros, servir a otros dioses. Dijeron: no, nosotros vamos a servir al Señor. Recordamos, claro que sí, todo la historia que nos acabas de decir. No, sería remoto que eso pueda suceder. Pero si tú estudias el libro de Jueces, ahí al final encontrarás de que una generación, tan solo se requirió una generación después de Josué, que ni se acordaban de Josué, ni se acordaban de las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y entonces perdieron las bendiciones del Señor, por olvidarse del Señor. Pero aquí en el capítulo 24 estaban diciendo: no, sí, claro que sí, nosotros vamos a servir al Señor. Todos los líderes quieren ese tipo de respuesta de su pueblo, ¿no? Como en este caso de Josué. Pero nomás faltó así un poquito de tiempo, ¿no? Y se alejaron del Señor. Y eso fue lo que le desconectó a la nación de Israel de las bendiciones del Señor. Es increíble, pero refleja mi vida. ¿Cuántas veces yo me he olvidado de cuán grande ha sido Dios para conmigo, para con los míos? Y por olvidarme de lo que el Señor ha hecho, entonces el Señor ha desconectado también sus bendiciones para mi vida. No sé, pero si tú has navegado a través de todo este libro de Josué con nosotros aquí en Rio Grande Bible Church, yo creo que a lo mejor lo que vimos es un reflejo de nuestra vida. Todos los problemas que Israel tiene el día de hoy, precisamente fue con respecto a su tierra, se remontan a que esta nación no hizo lo que debió haber hecho cuando Josué partió. Ya vimos nosotros aquí en el libro de Josué todos los límites, este a oeste, norte a sur, todo lo que debieron haber conquistado. Es más, sí hubo un momento en que tuvieron todo, y tuvieron todo el control. Lo vimos en el capítulo 23. No faltó ni una palabra, dijo el autor, ni una palabra de todas sus promesas, no faltó ninguna. Pero ese momento en que se alejaron del Señor fue precisamente lo que ahora, por eso nomás así tiene un chamito, un chin, dicen los dominicanos, lo que tiene Israel hoy día. Un chamito, decimos los mexicanos, ¿verdad? Así de poquito. Todo por haberse alejado del Señor. Tenemos una verdad bíblica que quisiéramos alcanzar el día de hoy. Vamos a ver si jala. Ahí está. Independientemente de cuán grande y santo sea el liderazgo para Dios, eventualmente terminará. Se va a acabar. ¿Ok? Y si el pueblo de Dios no mantiene el mismo enfoque de ese liderazgo que trajo las bendiciones de Dios, entonces esas bendiciones, ¿qué? ¿Pronto qué? Van a desaparecer. Entonces, bajo el liderazgo de Josué, la nación de Israel vio a Dios hacer mucho. Una bendición tras otra, victoria tras victoria, experimentó la nación de Israel. Sí, hubo contratiempos, hubo pasos hacia atrás. Es que esta cosa estaba mal puesta, ¿verdad? Ahí está. Hubo pasos hacia atrás, pero en su mayor parte
fue una historia de gran victoria. Cuando tú ves el libro de Josué, no podemos entender lo que ocurrió antes del libro de Josué, ni lo que ocurrió después, mucho menos lo que ocurrió después de Josué, sin haber estudiado precisamente el libro de Josué. Si tú quitas el libro de Josué, es difícil entender lo que ocurrió después de este libro, pero gracias a Dios que nos permitió tenerlo, ¿no? Entonces, en la historia de Israel, el día de hoy, la tierra que fue suya ya no es suya. Por eso hay mucho conflicto allá por esa zona. Entonces, en estos versículos finales de Josué vamos a tratar de ver 3 informes de muertes. De hecho, hay 2 fallecimientos y hay 3 sepelios o entierros. 2 fallecimientos y hay 3 entierros. Hay un informe de la muerte de Josué, está el informe del entierro de Josué y de José. El entierro de José es el que traían los huesos de él o sus restos desde Egipto, ¿no? Y el tercero es el informe de la muerte de ¿quién? De Eleazar. Así que vayamos empezando con el primero. Fíjate lo que dice el versículo 29. Te voy a poner la traducción viviente. Me gusta utilizar esta también. Dice: después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor. Subrayé esas 2 porque vamos a elaborar un poquito sobre eso. Y al final, el 31 dice: el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué. Durante toda la vida de Josué. Pero también dice y agrega que también de los ancianos que murieron después de él. Es decir, murió Josué, pero los ancianos que también vieron todas las obras que el Señor hizo mientras que ellos estaban viviendo, fue cuando el pueblo de Israel servía al Señor. Ya cuando ellos se fueron, ya fue otra historia. Si el Señor se demora un poco, no importa cuán glamurosa haya sido nuestra vida, no importa cuán gloriosa, no importa cuán triunfante nuestra vida haya sido, terminará en un funeral. Las estadísticas dicen que 10 de cada 10 van a morir. ¿Sí, verdad? Sí. Así va a ser. Entonces, he tenido el privilegio de oficiar algunos funerales y ha sido duro. Me ha tocado oficiar funerales de una bebé de 10 meses de edad, y me ha tocado también oficiar funerales de personas de muy avanzada edad, de gente que ha sido exitosa, de otros que han vivido una vida muy sencilla también. He visto la diferencia, inclusive la gran diferencia que hay, y esto depende mucho de dónde está la fe de ellos, de los que tienen a Cristo en su corazón y los que no tienen a Cristo en su corazón. He visto devastación en aquellos que no tienen a Cristo, y he visto paz y he visto tranquilidad en aquellos que confían en el Señor, o que vivieron confiando al Señor. Bueno, estamos viendo aquí a un Josué que era un soldado ya viejo. Era un hombre poderoso, era un hombre muy útil en las manos del Señor, pero era su hora de partir. Si tú viste la serie de televisión La Tierra Prometida, ese final, pues lo hicieron así como medio telenovelesco, ¿verdad? Pero está así como impactante, ¿no? Y él, ahí sale una escena cuando ya él muera. Pero fíjate bien, el último acto oficial que hizo Josué fue precisamente amonestar a la gente, exhortar a la gente a seguir fiel al Señor. No fue, ¿qué voy a hacer con mi herencia? ¿O qué voy a hacer con la tierra que me asignaron a mí? No fue, ¿qué voy a hacer con lo que tengo de cosas materiales? Es más, te voy a decir una cosa, porque he estado en muchos funerales, nunca he visto a un U-Haul siguiendo a una carroza. Nadie se lleva nada. ¿Sí? Pero ya aquí este hombre poderoso y hombre de Dios, en su último acto final, lo que hace es exhortar a la gente a ser fiel al Señor. Yo no sé si te has puesto a pensar cuáles serían tus últimas palabras si estuviera ya tu tiempo a la vuelta de la esquina. ¿Qué le dirías a los tuyos? El asunto es de que Josué nunca se centró en lo que él hizo. Nunca se enfocó totalmente en lo que Dios hizo. ¿Sí? Déjame mostrarte también, al hacer un último vistazo que tenemos aquí de Josué, vamos a tratar de ver por lo menos 5 hechos finales. Josué había sido el hijo de Nun. Ahorita vamos a ver por qué dice el hijo de Nun, ¿verdad? Josué había sido el siervo del Señor, que esa fue la que más me bendice. Ahí está cosa cala. Perdón, ahí está. Josué vivió hasta los 110 años. ¿Conocen a alguien que haya pasado
el límite de los 100, ¿sí? Si hay personas que viven actualmente, ahorita les voy a comentar. Josué fue enterrado en la herencia de su tierra y Josué estaba impactando, fíjate, en su vida y también en su muerte. Vamos a ver el hecho final número 1, que Josué era hijo de Nun. Sabes, cuando tú ves en la Biblia, por lo menos en 29 ocasiones se refieren a Josué como el hijo de Nun. De esas 29 veces, 11 aparecen en Números, 10 aparecen en Josué, 4 en Deuteronomio, aparece una vez en los demás como en Éxodo, en Jueces, en Primera de Reyes y en Nehemías. Una vez así. Pero en total 29 ocasiones se refiere como Josué, el hijo de Nun. Ahora no sabemos nada sobre el padre de Josué, excepto que él era de la tribu de Efraín. Y si recuerdas, Efraín era el segundo hijo de José, de Asenat, la hija de Potifar, el sacerdote allá en Egipto, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos, porque hemos visto el libro de Josué, es de que Josué era un hijo fiel. Ahora, cuando dice hijo de Nun, a mí me recuerda algo. Él nunca incurrió en idolatría, sino que él permaneció fiel al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y también de su padre Nun. En la mañana yo oraba y le pedía a Dios por mis hijos, por mi familia, por mi esposa, ¿no? Pero me hizo mucho pensar que puedan mis hijos seguir al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios Todopoderoso, en el que el Señor me ha permitido creer en Él. Pero Señor, que no se olvide la generación que está después de mí del Dios en el que creo, de Jesús mi Salvador. Ayúdame, Señor. Te pido por Víctor, te pido por Valerie, te pido por Jonathan, te pido por mí, Señor, por mi esposa. Pero que no puede ser, Señor, no permitas que venga una generación después de mí y que se olvide de ti, Señor. Aprovecha cada vez que tengas oportunidad que el Señor se manifiesta en tu vida, aunque sean cosas y detallitos tan pequeños. Aprovecha para decirle a tus hijos, mira, a lo mejor puede ser por una situación de provisión. El Señor proveyó cuando no había. Díselos, Dios fue el que proveyó. Díselos, que no se olviden de quién fue el que se manifestó. No fueron tus manos, no fueron tus habilidades ni tus capacidades, fue el Señor que proveyó. De alguna manera que intervino el Señor, a lo mejor en un asunto de salud o de otra cosa. Pero diles, Dios fue el que intervino aquí. Díselos cuantas veces sea necesario, Josué era un hijo fiel. Nun no tenía un nombre así de un superestrella bíblico, como muchos otros hombres que sabemos. Les pido ahorita que me den nombres de grandes hombres y mujeres de Dios, me van a dar una lista. Pero Nun seguramente es del que menos van a pensar, o del que van a decir, el hijo. Nun no era un superestrella. Pero te voy a decir una cosa: grandes líderes de Dios crecen en familias, muchas de las cuales son desconocidas. Grandes líderes de Dios crecen en familias, muchas de las cuales son desconocidas. No tienes que venir de un pedigrí impresionante para convertirte en un gran líder para Dios. Tú puedes ser una mujer y un hombre de Dios y un gran líder o una gran líder, mujer. Pero la clave está en esto: debe ser fiel a Dios. Esto es lo que fue evidente en la vida de Josué. Estoy seguro que ustedes, padres, se sentirían muy orgullosos si fueran el papá o la mamá de Josué. Seguramente Nun hizo su chamba con sus hijos. Seguramente Nun hizo su chamba con Josué en particular. Y tú tienes los tuyos, Haz el trabajo que te toca con los tuyos, pero no les des jamás la excusa de cuando tú dejaste de servir al Señor. Cuando tú dejes de servir al Señor, entonces ellos pueden tener la excusa para también dejar de hacerlo. Es como, por ejemplo, el alcohol. Si un padre está tome y tome, ¿qué es lo que está haciendo? El hijo va a hacer lo mismo.
Si un padre es mentiroso, va a hacer lo mismo sus hijos. ¿Sí? Es igual. Lo que tú hagas, los hijos van a hacer. Pero lo que hizo Josué fue hacer precisamente adorar y servir al mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Nun. Ahora ustedes, hijos que están aquí presentes, seguir la fe en Cristo es lo mejor que pueden hacer. A lo mejor no tienes a un padre o a una madre que sigue el camino del Señor, pero ¿sabes qué? Tú continúa y sigue siendo fiel al Señor. Si acaso no tienes padres que te modelen a Cristo, tú síguelo haciendo. Sirve al Señor, porque detrás de ti viene otra generación, y lo que tú no quieres es que la generación después de ti sea después maldita, que se olvidaron del Señor. Vamos a ver el hecho número 2. En la segunda parte del versículo 29 dice: Josué, siervo del Señor. Mira, quiero invitarte rápidamente al capítulo 1. Al capítulo 1 de Josué, cuando empezamos Josué. Porque cuando empezamos el libro de Josué, él tenía otro título, Fíjate bien, Josué, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Qué título tenía? Si tú tienes por ahí la traducción viviente, la versión internacional dice asistente, el ayudante. Así es como se le refiere a Josué. Cuando empezamos el libro de Josué, se le llama asistente, ayudante de Moisés. ¿A quién se le llama siervo aquí? Aquí se le llama a Moisés siervo, ¿te fijas? Pero a Josué se le llama ayudante, asistente. Pero cuando vemos el final de la vida de Josué, ¿cómo se le llama? Siervo del Señor. Esto es bien importante, hermano. El siervo del Señor es aquel que su vida fue constante, consistente, fiel al Señor, sirviéndole a pesar de cualquier obstáculo y cualquier enemigo. Pero no le llamaron siervo durante su vida. Fue hasta el final de su vida que se le llamó siervo. Wow, qué tremendo, ¿no? Sí, es un gran honor que se le llame siervo. Es un gran reconocimiento. De hecho, hay un dicho, ¿no? Creo que son los Marines, ¿no? Que dice few of the proud, ¿verdad? Un poco de los orgullosos, ¿sí? Bueno, Josué era few of the proud del Antiguo Testamento, ¿no? Un poco de los orgullosos, porque verdaderamente se había ganado este estatus. Verdaderamente era constante y fiel al Señor. Sí, tuvo ahí, y lo vimos en el libro también, que de repente fue engañado por los gabaonitas y de repente también tuvo algo de temor y un paso hacia atrás, lo que tú quieras, pero allí estaba, con el corazón conforme al Señor. Hermanos, la clave es esta: la disposición y disponibilidad. Cualquier persona puede decir: no, pues sí, yo ayudo, yo sirvo en tal cosa, pero a la mera hora, adiós. Son dos cosas: disposición y disponibilidad van juntas para seguir al Señor, sin importar enemigos, sin importar obstáculos. Entonces es que recibe este título que se le llama, ¿cómo? Siervo del Señor. Se había ganado este estatus. Ponte a pensar, ¿cómo se diría de ti si se escribiera un epitafio el día de hoy sobre tu vida? Porque hoy día muere alguien: oh, qué gran artista, oh, qué gran músico, oh, qué gran actor, oh, qué gran pintor, oh, cualquier cosa, lo que tú quieras. Oh, qué buenos conciertos, oh, qué buenos shows, ¿sí? Al estilo Pedro Infante, ahí va, ¿ya? Miles de gentes. No, olvídate cuando muera Vicente Fernández, pero dice: pero sigo siendo el rey. Pues bueno, ya verá. Ojalá el Señor le dé la oportunidad, ¿verdad? Pero aquí el único rey y Señor de señores es Cristo Jesús. Amén. Amén. El mejor de todos los recuerdos, hermano, lo que te quiero decir es que el mejor de todos los recuerdos será cuando se diga de ti:
o de ti hermano, de ti hermana, el mejor de los recuerdos será cuando digan: qué gran mujer, sierva de Dios, qué gran hombre, siervo del Señor. Eso va a ser el mejor recuerdo que podrá haber, y ese fue el caso de Josué. Vamos al hecho número 3, ¿verdad? Aquí está, hecho final número 3. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, dice, murió a los 110 años de edad. Me puse a buscar. Ya sabes que Google sabe todo. Ya la Real Academia Española aceptó googlear como un verbo, ¿no? Y entonces empecé a buscar, y no, si hay registros y verificados de personas de edad avanzada, centenarias, que están vivos el día de hoy. Hay una mujer en Okinawa, Japón, ¿verdad? ¿Es Japón? En Okinawa tiene 116 años. Justamente acababa de morir en el 2018 el que estaba arriba de ella. Era un hombre que tenía 117 años. ¿Sí? Pero esta mujer de Okinawa tiene ¿qué les dije? 16. Y hay un hombre en Alemania que tiene 114 años, verificado, 114 años. Así que cuando miren ustedes aquí que murió a los 110 años, no es como que algo imposible o alguien que no puede vivir hasta tal edad. ¿Ok? De hecho, la edad que yo creo que en estos tiempos se vivían era como la edad nuestra, ¿no? Nomás que ahora Salmos 90 dice que la edad promedio del hombre son 70 años y entre los más robustos, 80. Nomás que yo estoy robusto de otra parte, ¿sí? Me tocó de otra parte. Entonces, vivió hasta los 110 años. Moisés vivió hasta los 120. Josué no vivió tanto, pero vivió una muy buena vida. 110 años son 110 años, ¿no? El hecho es de que, y esto quiero decirlo por las personas que son mayores de edad, no quiero que olviden esto. Mira, el hecho de que uno sea mayor de edad no significa que las mejores bendiciones de Dios hayan terminado. Las mejores bendiciones. De hecho, yo creo que cuando vemos en la Biblia los hombres y mujeres del Señor, sus mejores años de mayor gozo, de placer, de alegría, fueron precisamente en su edad avanzada. Jacob, al final de Génesis, ahí lo ves tú también, que estaba él viendo sus otras generaciones y hablándoles del Dios al que él servía y alababa, ¿no? Entonces, el momento más agradable, el momento más disfrutable, de mayor gozo en nuestra vida, pudiera ser al final de nuestras vidas. Él estaba trabajando todavía, ¿te acuerdas que cuando Jehová le dijo, Dios le dijo, y ya estás viejo, Josué, ¿te acuerdas? Ya ni poniéndole filtro a tu Instagram, sí, ni poniéndole efecto a las fotos de tu Facebook, no, ya estás viejo, ya estás ruco. ¿Te acuerdas del rucómetro que les mostramos hace unas semanas atrás? Sí, ahí lo tengo, si quieren se los comparto porque vean dónde están ahorita ustedes. No me distraigan. Vamos al siguiente. El hecho final número 4. Dice que lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Es el número 4. Ahora, no importa cuán grande sea el líder, la vida en esta tierra termina tarde o temprano. Para algunos, a una edad temprana, Dios da y Dios quita. Pero el tiempo que vayamos a vivir aquí, el Señor quiere que lo vivamos al máximo en su presencia en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor no nos gusta la realidad de que de repente algunos se van temprano y de repente como que esperamos que nos duren también mucho otras personas que amamos, pero el Señor es el que determina. Y si están en Cristo, dice en Salmos de que para Él es una gran satisfacción cuando están en su presencia los suyos. Preciada es, dice, la muerte de sus santos a Jehová. Cuando la vida de Josué termina, entonces hay un par de asuntos funerarios que atender, ¿no? Y uno es que Josué fue enterrado en el lugar donde terminó su vida. Yo le digo a mi esposa, y le estaba diciendo el jueves en uno de los estudios, le digo, a mí, yo cuando muera, a mí me incineras, ¿sí? No andes batallando con cajas y que terrenos, a mí no me incineras y ya. Es más, está el especial aquí en 799, aquí en
El Anolana. Sí lo han visto, ¿verdad? Y está en el Expressway, ahí está, especial, 799 para incineración, ¿verdad? Sí, pues ¿para qué gastas, mujer? ¿Verdad? Pero a mi esposa no le gusta que le diga, ¿verdad? O a qué mujer le gusta, ¿no? Que le hablen de que, oye, cuando yo me muera, no, cállate, no digas eso, paga los biles, paga la tarjeta, no me dejes encharcada. Josué fue enterrado en un lugar que era principalmente árido y no necesariamente hermoso. Ahora, tú puedes ir a los cementerios, y yo he ido a varios aquí en el valle. De repente ves unos que están ahí, órale, hasta casita, parece así como un tipo, ¿verdad que sí? Y ves otros bien abandonadotes, ¿verdad? Y no sé por qué, pero nomás en cierta temporada del año es cuando todo el mundo va a darle ahí una barridita, ¿verdad? Pero déjenme les digo, Josué no fue enterrado en un cementerio bellamente conservado, que tenía ese tipo de monumentos grandes y bonitos y todo eso. No, claro que no. De hecho, hay una cueva de roca, de piedra en el noreste de Ariel, y está cerca de una aldea árabe que afirma ser la tumba de Josué. La gente de por allí afirma que allí es donde enterraron a Josué. Y saben, lo hacen el 5 de mayo. No crean que el 5 de mayo es la batalla de Puebla. Sí, no sé cómo. Todo el mundo, 5 de mayo. ¿Y a qué celebran en Estados Unidos? Se celebra más el 5 de mayo que el 16 de septiembre, ¿verdad? Sí, hasta desfile en Chicago hacen, y Los Ángeles y todo eso, ¿no? El 5 de mayo es la fecha en que va todo el mundo a acudir ahí a la supuesta tumba o cueva donde enterraron a Josué. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo no se preguntan estos judíos o estos israelitas que van y acuden allí a hacer allí un tipo de ceremonia para Josué? ¿Por qué no se preguntan por qué está posesionada por árabes cuando está en la tierra prometida? Y hemos visto aquí en Josué que le pertenece a la nación de Israel. Llegan allí a la aldea que está ahí cerca de Ariel. Ahí está la tumba que dicen ellos que es la de Josué, pero ahí está posesionada por árabes. ¿Por qué no se preguntan, esto nos pertenece? Esto es lo que el Señor nos dio a nosotros. Ahora, lo que importa aquí no es dónde fue enterrado, sino que era un siervo del Señor. Eso es lo que quiero dejarte el día de hoy. El lugar no importa. Lo que importa es cómo viviste tu vida antes de la tumba. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que se va a decir? Lo que realmente importa al morir es la relación que uno tenía con Dios. Eso es lo que realmente importa. Cuando tú veas una tumba, es solamente eso, tumba. Piedra. Y bueno, yo le digo a mi esposa, le digo, cuando me incineres es simplemente acelerar el proceso de descomposición, y es todo. Y es todo. Hecho final número 5. Ya falta 1 hora y nos vamos. Los visitantes dijeron 1 hora. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante ¿qué? Toda la vida de Josué. El pueblo de Israel sirvió al Señor toda la vida de Josué. Y dice, y de los ancianos que murieron después de él. No hay mayor testimonio de la vida de algún hombre, de una mujer, que lo que leemos aquí sobre Josué. No hay otra. Fíjate bien lo que dice. El pueblo de Israel, estamos hablando de una nación. Una nación sirvió al Señor durante toda la vida de Josué. Si tú te pones a buscar ahí en la Biblia y a buscar otro testimonio que sea mayor que este, dime por favor. ¿Sí? Aparte del Señor Jesús, ¿no? Un hombre, un ser humano, hombre o mujer de Dios. Pero dime tú dónde vas a encontrar tremendo pedazo de testimonio. Fíjate bien, el pueblo, la nación de Israel sirvió al Señor durante toda la vida. Y no solamente cuando vivía, dice, sino que y de los ancianos que murieron después de él. Es decir, él tuvo un impacto durante su vida a la nación, así como un impacto también después de su muerte, aunque por un corto periodo de tiempo. Sí, Josué había marcado una gran diferencia en la vida de las personas.
Yo te pregunto, si llega el tiempo de tu funeral, ¿quiénes van a estar allí en tu funeral? ¿A quiénes tú verdaderamente influenciaste para bendecir sus vidas? O a lo mejor, como a mí me ha pasado, que de repente me enfoco tanto en mis cosas, en lo mío, en lugar de pensar en lo del Señor y en lo de los demás. Israel sirvió a Dios todos los días de Josué, y mientras los ancianos que sobrevivieron a Josué estaban allí. ¿Por qué? Porque eran los que se acordaban de todas las obras del Señor. Pero allí hubo un problema. Los padres no supieron decirle a sus hijos de que Dios había hecho tantas y grandes obras en ellos con esta nación. Por eso, hermano, pásale tú a tus hijos lo que Dios hace en tu vida. Déjales saber, para que ellos puedan adorar al mismo Dios en el que tú crees y vives y sirves. Amén. Esa influencia de Josué, wow, no por culpa de Josué, sino por la nación, lo vimos la semana pasada, fue que por una respuesta emocional, estomacal, dijeron, no, sí, nosotros no vamos a servir a otros dioses. Una generación después de Josué ya estaban sirviendo a Baales, a dioses falsos. La gente no conocía al Señor. Y te digo una cosa, el otro día yo platicaba con alguien sobre todos estos incidentes, matazones que han pasado aquí en este país recientemente, muy lamentables, por supuesto. Pero si te pones a pensar, este país ahora necesita ser evangelizado. Cuando antes era un productor de misioneros que iban a evangelizar a otras naciones en otras partes del mundo, ahora es el que necesita más evangelistas que vengan aquí y misioneros para hablarles del Dios como fue fundada esta nación. Ahora, no pienses que está tan mal. Tú y yo estamos aquí. Es nuestra responsabilidad de reflejar a Cristo ahí en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con tus familiares, con quien el Señor te ponga ahí en la fila del H-E-B, del Wally Martínez o donde vayas. Refleja a Cristo. Un simple Dios te bendiga, puede abrir la plática para que tú les hables del Dios en el que tú crees. Amén. Qué gran privilegio. Aquí tenemos un equipo de servidores. ¿Estamos en dónde? En el hecho final número 5. Ok, mira, algunas observaciones antes de pasar a la muerte de Josué. Va a ser muy rápido, y la de Eleazar. El liderazgo impacta a las personas. Yo hice una publicación hoy hablando de leadership, así nomás, en LinkedIn, y hablaba de que nomás no tiene nada que ver con la fe, simplemente hablando de liderazgo. Y decía que el liderazgo no es algo que es un título o ganarse una posición pisando a otros. El liderazgo es cuando tú has tenido un impacto, una influencia en las personas de las demás personas, en sus negocios, en sus carreras, en su vida propia, pero porque han visto como tú eres, y lo que ellos quieren hacer ahora es ser como tú, quieren imitarte. En un cierto sentido, eso es lo que nuestro testimonio es allá afuera, hermanos. Aquí podemos hablar Christianese, aprender el idioma Christianese, pero allá afuera es cuando tienes tú y yo la gran oportunidad y gran privilegio de compartirle a otros del Señor y que vengan a conocer nuestro Dios todopoderoso. Amén. Cuando un gran líder se ha ido, es responsabilidad de los ancianos de que se mantenga el enfoque justo donde estaba cuando Dios estaba bendiciendo. Cuando un líder del Señor se va, los ancianos que se quedan son los que tienen la responsabilidad de mantener el enfoque donde estaba Dios bendiciendo a los que están con Él. Y tercero, cuando un gran líder fallece y pasa de la escena de esta vida, puede haber también un peligro irreal de que se aleje, que se aparten de las cosas de Dios, lo que trajo la bendición de Dios. Hay un peligro, eso es una realidad. Ok, vamos al informe de la muerte número 2. Esto va a ser rápido, en 3 horas terminamos. El informe del entierro de José. No dice que murió, ¿verdad? El entierro. Habían pasado 200 años y andaban paseando los restos de José.
Fíjate lo que dice este versículo. Dice: los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la porción de tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado de los descendientes ¿de quién? De José. Pero José, nomás vete allí a la historia, dijo: no, a mí no. Fue primer ministro, fue el segundo en poder en Egipto y todo lo que tú quieras, pero dijo: a mí no me entierran aquí. Yo creo en la promesa de Abraham, que Dios le dio a Abraham, y aunque no me toque en esta vida ver a mí la tierra prometida, yo no quiero que me entierren aquí en Egipto. Realmente cuando él está diciéndoles: entiérrenme allá, no es tanto porque muy especial que mis huesos estén allá, sino porque creía que Dios iba a cumplir todo al pie de la letra de las promesas del Señor. Él creía que iba a cumplirse esa promesa, y por eso les dijo: hey, llévenme de aquí cuando yo muera. Fue un hombre de fe. Su vida también fue extraordinaria. Estudie la vida de José. Entonces le dijo a sus hermanos: cuando yo me vaya de aquí, cuando vaya aparte con el Señor, tomen mis huesos y los entierren allá en la tierra prometida. Recuerda que tuvo dos hijos, tuvo a Manasés y tuvo a Efraín. Entonces les dijo: hey, llévenme. Entonces anduvieron ahí en el desierto paseando los restos de José. Los andaban cuidando, pero qué padre también, porque no se olvidaron de José, ¿no? Vamos a cumplir eso que le prometimos, ¿no? Entonces, por un tiempo las cosas se veían bien. Por un tiempo las cosas se veían bien, pero la siguiente generación se olvidó de ellos. No pasó mucho tiempo hasta que Israel no estaba obedeciendo al Señor. El informe número 3. El informe de la muerte ¿de quién? De Eleazar. ¿Cómo dice este versículo? Vamos a ver. Dice: murió también Eleazar, hijo de Aarón, fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibea, la cual se había entregado a su hijo Finés. Ahora, Aarón había sido el primer sacerdote quien murió, y ahora Eleazar, es decir, murió el segundo sacerdote. Eleazar había sido para Josué lo que Aarón había sido para Moisés. Eleazar había sido para Josué lo que Aarón había sido para Moisés. Ahora, cuando estás hablando ya en un nivel muy superficial de esto, todo parece muy sereno, parece muy pacífico, ¿no? Tienes a Israel ya en la tierra prometida, no están luchando ya, hay cierta tranquilidad, no hay conflicto mayor. Sí, hay algunos enemigos por allí. Y lo único que vemos aquí al final de este libro son algunos entierros. 2 fallecimientos y 3 entierros. Pero hay más que esto. Y quiero que mires un poquito más allá de los entierros. Lo que realmente estás viendo aquí, hermano, fíjate bien, es la historia de un gran liderazgo. Estás viendo un liderazgo santo que sí parte de aquí, pero luego el próximo grupo vive y simplemente se olvida de estas personas fieles. Se olvidaron. Si te pones a pensar en el Nuevo Testamento, hubo una era apostólica y fue un momento emocionante. Lee el libro de Hechos. Emocionante, maravilloso. Pero luego después hubo un periodo de tiempo, casi como una era oscura, donde hubo un apagón espiritual en la humanidad. Y no fue hasta mucho más adelante, es como 1500 años después de los apóstoles, que hubo uno que se llamó Lutero, y empezó a estudiar y empezó a leer otra vez la Biblia. Así que hubo un periodo de oscuridad. No permitas, hermano, que en tu vida haya periodos de oscuridad, porque cuando tú lo hagas, el Señor va a desconectar sus bendiciones de tu vida y de los tuyos. Va a desconectar las bendiciones de los tuyos y no habrá un legado. Lo que menos quieres tú y lo que menos quiero yo es que se hable de una generación después de la mía o de la nuestra, y que se diga lo mismo del pueblo de Israel: no conocieron al Señor. Lo que menos quieres es eso.
Estos eran hombres dedicados a la palabra de Dios, gracias a Lutero y a todos los que vinieron después. Y hubo como un reavivamiento el día de hoy. Pero hoy es necesario volver otra vez al Señor. Hermanos, la muerte y el entierro en la tierra de estos tres líderes que acabamos de ver, que fueron a propósito muy importantes hombres de Dios, es una señal final importante del cumplimiento de Dios, de su promesa de darle la tierra prometida a Israel. El Señor cumplió todo al pie de la letra, no faltó ni una palabra. A lo mejor le debió haber puesto ese título: no faltó ni una palabra, todo se cumplió. Hermanos, aquí vemos varios temas vimos, mejor dicho, varios temas bien importantes en Josué. Vimos la fidelidad de Dios, vimos el cumplimiento de sus promesas, vimos el regalo de Dios de esta tierra prometida, la importancia también que es espiritual esta tierra prometida. Son temas muy, muy importantes. Ponte de pie. Te invito a que cierres tus ojos. Señor, hemos visto el día de hoy la conclusión de un gran libro. Tal vez no nos imaginábamos, Señor, que este libro iba a terminar en 3 funerales. No nos imaginábamos, Señor, de que esto, así era la manera en que iba a terminar este libro. Pero gracias, Señor, porque hoy al mirar hacia atrás, las semanas y el tiempo que pasamos estudiando Josué nos recuerdan de tu fidelidad, nos recuerdan del cumplimiento de tus promesas, que son fieles, Señor, y que no falta ni una palabra para los que confiamos en ti, que dependemos en ti, Señor. Te damos gracias ahora por Jesús, recordando, Señor, que Oseas, siendo el primer nombre antes de llamarse Josué, simplemente significaba Salvador. Tú le cambiaste el nombre a Oseas y le llamaste Josué, el Señor salva. Hoy te damos gracias, Señor, porque enviaste muchos años después a nuestro Señor Jesucristo, el único Señor y Salvador, quien murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Este sí es el Señor que salva, Cristo Jesús. El primer Salvador murió y está en tu presencia. Fue un gran siervo tuyo. Hoy no queremos dar por sentado, Señor, ni suponer por garantizado a grandes liderazgos que no estarán con nosotros para siempre. No queremos olvidar tus bendiciones, Señor, que nos diste a través de aquellos que lideraban o que tuviste a nuestro lado. Ayúdanos a permanecer, Señor, enfocados en los mismos objetivos. Hoy aprendemos también que como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos sobre el Dios que adoramos y servimos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Nun, de Josué, y que a este Dios que servimos ellos también puedan adorarlo, que ellos también puedan servirlo, que nunca se olviden de las grandes cosas y maravillosas que tú has hecho para nosotros. Y si somos hijos que estamos aquí el día de hoy presente, y a lo mejor no hemos tenido el mejor modelo de padre o de madre sirviendo al Señor, gracias, Señor, porque nos has adoptado para ser nosotros hijos tuyos, tú nuestro Padre, y con tu bondad nos has atraído a ti, con tu misericordia y con tu amor. Ayúdanos y guíanos para servirte como debemos servirte. Que no importa el título, que no importa la posición, al final de nuestros días lo que verdaderamente va a contar es que fuimos siervos tuyos. Señor, Jesucristo es el único ahora que puede salvar del pecado y el único que puede dar vida a quien muere. Así, con sus rostros inclinados, si hay alguien aquí que Dios le habló para reflexionar sobre su vida y sobre todo
reflexionar que nuestra vida es corta aquí. ¿Por qué no le dices hoy: Señor, perdóname porque me he alejado de ti? Perdóname, Señor, porque debo seguir siendo un asistente, así como Josué lo fue para Moisés, un ayudante, sirviéndote a ti y sirviendo a otros, para que al final de mi vida pueda haber un legado y gente pueda ver y recordar de mí, diciendo: ahí está una mujer sierva del Señor, ahí está un hombre siervo del Señor, dedicó su vida sirviendo al Señor sin importar los obstáculos y sin importar los enemigos. Perdóname, Señor, renuévame, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor, que tanto necesito. Con mis fuerzas no puedo, pero con el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, con Él sí puedo. Gracias, Señor, por tu salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Así con los rostros inclinados, hiciste vuestra oración, levanta tu mano y bájala. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Señor, conoces tú los corazones de todos y cada uno de los que están acá. Honra la fe de ellos, honra la fe de ellos, llévales con bien, Señor, en esta semana, y que sea un enfoque intenso ahora en tu palabra escrita, y que sea un enfoque intenso también en servirte en tu iglesia y donde quiera que ellos hagan su vida diaria. Sé con ellos instrumentos útiles en tus manos hoy y hasta que llegue el día en que te los lleves a tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso a Cristo Jesús. Adoremos al Señor. ¿Por qué te abates, alma mía? Dile: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
padres de familia aquí, podemos pasar enfrente para interceder por nuestros hijos, ¿no? ¿Qué les parece? Y si tú eres un hijo también que necesita del Señor, pasa también aquí. Vamos a pedir al Señor por nuestras familias, vamos a pedir al Señor por nuestros hijos, que no sea en vano nuestra vida aquí en la tierra. Les invito a que oremos, le pidamos al Señor y clamemos al Señor por nuestras vidas y por nuestros hijos, Señor. Tan necesitados que estamos de ti, Señor. Nuestro Señor Jesús dijo en su oración en Juan 17: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí es donde están expuestos nuestros hijos. Están a punto de regresar a las escuelas y están expuestos a tantas cosas, ideologías, filosofías, Señor, que pueden alejarlos, Señor, de ti. Hoy te queremos pedir y clamar, Señor, que no suceda lo que ha pasado con Israel, de que la generación que siguió, Señor, se olvidó de ti y dejó de servirte. Haz una obra de gracia, Señor, en nosotros. Devuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Que podamos atravesar paredes, Señor, para poder servirte, Señor. Que sea en el poder de tu Espíritu Santo. Que nuestros hijos puedan vernos y decir: yo quiero adorar al Dios de mi padre, de mi madre. Y si hay hijos aquí, que podamos orar lo siguiente también, Señor. A lo mejor no tengo el mejor modelo de padre, a lo mejor no tengo el mejor modelo de madre, pero tú me has adoptado y me has hecho tu hijo, me has hecho tu hija. Si habrá descendencia a través de mi vida, años más adelante, si Dios permite, Señor, que tampoco haya otra generación que se olvide de ti. Hoy me comprometo a servirte a ti y tener un enfoque en tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos. Llévanos con bien en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Somos despedidos, pero Cristo va con ustedes.